Una chica pobre abraza al hombre equivocado. Era millonario y se enamora perdidamente de ella. Antes de empezar la historia, deja un comentario abajo y dinos desde dónde la ves. Disfruta la historia. El aeropuerto estaba abarrotado. Emily se puso de puntillas, intentando ver a través de la multitud. Su hermano mayor por fin volvía a casa después de meses de ausencia, y su corazón latía con fuerza de emoción. Entonces vio una silueta familiar. Alto, de hombros anchos y cabello oscuro. «Es él». Sin pensarlo dos veces, corrió hacia él, abriéndose paso entre la multitud, ignorando por completo cualquier espacio personal. Emily se arrojó a sus brazos, abrazándolo con fuerza. «Dios mío, te extrañé tanto». Su voz sonó amortiguada contra su pecho. Pero su pecho era firme. Demasiado firme. Y ahora que lo notaba, él también olía diferente. Una colonia sofisticada y amaderada, demasiado elegante para su hermano. Una oleada de pánico la recorrió por completo. El abrazo, que se suponía debía ser cálido y reconfortante, de repente se sintió completamente fuera de lugar. Algo no encajaba. Muy mal. Lentamente, Emily levantó la cabeza para mirar hacia arriba. Lo que vio le revolvió el estómago. El hombre al que abrazaba no era su hermano. Era un completo desconocido. Y no un desconocido cualquiera. Era demasiado guapo para ser un hombre común y corriente. Un traje a la medida, cabello oscuro cuidadosamente peinado, rasgos definidos y marcados, parecía recién salido de una revista de moda. Pero sus ojos, esos ojos. Grises como nubes de tormenta, penetrantes como cuchillos. Y ahora mismo la tenían clavada con una mezcla de sorpresa y diversión. El silencio que siguió duró exactamente medio segundo, antes de que Emily entrara en pánico. «Dios mío». Saltó hacia atrás tan rápido que casi tropezó con sus propios pies. «¿Ayuda?» Me abrazaron mal. Quiero decir, abracé mal. Dios mío. Lo siento mucho. El hombre permaneció inmóvil, observando la escena con una ceja enarcada. Vaya, qué inesperado. Emily quería meterse en un agujero y desaparecer. Pensé que eras mi hermano, agitó las manos frenéticamente, intentando explicarlo. Es alto y tiene el pelo oscuro, y no lo vi bien. Fue el reflejo en el cristal, el ángulo, mi miopía emocional. La comisura de su boca se crispó. ¿Miopía emocional? Sí, cuando las emociones son más fuertes que el sentido común, ves lo que quieres ver en lugar de lo que tienes delante. Tragó saliva con dificultad, dándose cuenta de que hablaba demasiado rápido. Oh, no. Cállate, Emily. Antes de que pudiera responder, un enorme guardia de seguridad apareció a su lado. El hombre era un muro de músculos, vestía un traje negro y miraba a Emily como si fuera una amenaza potencial. Señor Bryan, ¿está todo bien? Su voz grave era severa. Espere. ¿Bryan? El nombre le hizo reflexionar. Bryan Carter. El magnate financiero. El multimillonario que evitaba los focos. El hombre que tenía más dinero que tiempo libre. Y ella simplemente se le había lanzado. Oh, no, susurró Emily, sintiendo que la vergüenza alcanzaba un nivel cósmico. Bryan pareció notar su mirada de desesperación y sonrió. Sonrió. Pareces nervioso. Se cruzó de brazos, visiblemente divertido. ¿Te dan miedo los multimillonarios? Emily parpadeó. Me da miedo que las cámaras de seguridad graben errores vergonzosos y acaben en Internet. MMN. Es comprensible. Miró a su alrededor. La gente pasaba corriendo junto a ellos, ajena al desastre que acababa de ocurrir. Necesito encontrar a mi hermano, murmuró, todavía en shock. Y quizás cambiar mi identidad y mudarme a Alaska. Bryan rió entre dientes, pero no dijo nada. Simplemente la observó mientras ella, completamente mortificada, intentaba escapar lo más rápido posible. Pero mientras se alejaba, aún sentía su mirada fija en ella, como si no estuviera listo para dejarla desaparecer entre la multitud. Y la verdad era que no lo estaba. Más tarde, Emily estaba detrás del mostrador, ajustándose las gafas, cuando un cliente impaciente carraspeó frente a ella.
Disculpe. Pedí un capuchino sin espuma, y este sí la tiene. Emily contuvo las ganas de poner los ojos en blanco. Ah, claro. Lo siento. Tomó la taza y preparó una nueva, entregándosela con una sonrisa profesional. El hombre la tomó sin agradecerle, como si ella fuera invisible. Un día normal de trabajo. Estaba acostumbrada. Trabajar en la cafetería del aeropuerto implicaba lidiar con gente apresurada y exigente, la mayoría demasiado rica para decir un simple, gracias. Pero necesitaba este trabajo. Le permitía pagar las cuentas y, lo más importante, mantener a su hermano menor. Suspiró, intentando ignorar su cansancio. Solo faltaban unas horas para que terminara su turno. Emily. Su gerente, el señor Phillips, la llamó desde el otro lado del mostrador. Se giró y se ajustó el delantal. Sí. Hay un pedido especial para la mesa 12. ¿Puedes atenderlo? Emily agarró la bandeja y caminó por la cafetería abarrotada, esquivando hábilmente a los clientes. Al llegar a la mesa 12, abrió la boca para hablar, pero las palabras se le congelaron en la garganta. Brian Carter. Él estaba allí. Justo ahí. Ese hombre alto y absurdamente elegante al que había abrazado por error en el aeropuerto. Estaba sentado tranquilamente, con un brazo apoyado en el respaldo de la silla, sus ojos grises fijos en ella con pura diversión. Emily parpadeó. No, esto no podía ser real. Bueno, mira eso. Nos volvemos a encontrar. Su voz tenía un tono burlón. Emily se quedó paralizada. ¿Tú? Sí, yo. Brian sonrió, entrelazando los dedos sobre la mesa. Y parece que esta vez me estás sirviendo. Qué curioso cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Sintió que le ardían las mejillas. Juro que esto no es acoso, murmuró. Brian soltó una carcajada, negando con la cabeza. Si así fuera, no me importaría. Emily contuvo la respiración. ¿Qué acababa de decir? La bandeja temblaba ligeramente en sus manos. Ella intentó disimularlo poniendo la taza de café delante de él. Aquí está tu pedido. Que tengas un buen día. Se giró para irse, pero su voz la detuvo. ¿Espera? Emily se detuvo a medio paso. Respiró hondo antes de darse la vuelta. Sí. Brian ladeó ligeramente la cabeza, sus ojos brillaban con algo indescifrable. ¿Siempre sales corriendo tan rápido? Emily parpadeó. Depende. ¿Siempre te sientas en el mismo café que alguien que te abrazó sin querer? Sonrió. Quizás sea el destino. Emily se cruzó de brazos. O un aeropuerto con pocas opciones de café. Tienes razón. Brian tomó la taza y dio un sorbo sin apartar la vista de ella. Ya que nos hemos vuelto a encontrar, ¿puedo preguntarte algo? Dudó. Si digo que no, ¿me lo vas a preguntar de todas formas, no? Claro que sí. Emily suspiró. Bueno, pregunta. Brian dejó la taza y la miró con curiosidad. ¿De verdad me confundiste con tu hermano? ¿O solo tenías ganas de abrazar a un desconocido en el aeropuerto? Emily se quedó boquiabierta, sorprendida. ¿Qué? Se encogió de hombros, fingiendo inocencia. Parecías bastante cómodo. Incluso podría sentirme especial. Por Dios. Emily puso los ojos en blanco y se puso las manos en las caderas. Juro que fue un error. No tenía ni idea de quién eras. ¡Qué sorpresa! Frunció el ceño. ¿Por qué? Porque la gente suele saberlo. Emily se quedó callada un momento, analizando su respuesta. Había algo en ella. ¿Estás diciendo que estás acostumbrada a que te reconozcan? Brian rió suavemente. Algo así. La gente suele mirarme y ver mi dinero. No es que me moleste. Es algo natural. Emily observó al hombre que tenía delante. Era rico y poderoso. Pero por primera vez, percibió algo en su tono que sonaba, cansado, como si el peso de su reputación fuera una carga. Bueno, yo no soy gente, dijo finalmente. Brian arqueó una ceja.
Eso sí lo he notado. Se miraron fijamente unos segundos. Un silencio curioso se instaló entre ellos, lleno de algo que Emily no pudo identificar. Brian fue el primero en desvelarlo. ¿Trabajas aquí? Sí. Y antes de que preguntes, no me hago pasar por camarera para investigar tu vida secreta. Brian se rió. Me alegra saberlo. Emily sonrió, pero antes de que pudiera continuar la conversación, la voz de su representante la llamó por su nombre. Parece que tengo que volver al trabajo, dijo, ajustándose el delantal. Brian simplemente asintió. Fue un placer ser su cliente hoy. Espero que nos volvamos a encontrar. Emily dudó un segundo y luego sonrió. Esta vez, sin los abrazos equivocados. Brian le devolvió la sonrisa. Pero mientras se alejaba, algo en su interior le decía que este no sería su último encuentro. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de rutina y anticipación. Desde aquel inesperado encuentro con Brian Carter, Emily intentó ignorar la persistente sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Pero, al parecer, el destino tenía otros planes. Esa mañana, como de costumbre, se ató el delantal a la cintura, se recogió el pelo y se sentó detrás del mostrador de la cafetería. El turno estaba ajetreado, los clientes entraban y salían, las voces se mezclaban con el sonido del molinillo de café. Y entonces apareció él. Brian Carter. Entró en la cafetería como si no fuera un multimillonario discreto y solitario, se sentó en una mesa cerca del mostrador y la miró directamente. Emily sintió un escalofrío en la espalda. No, murmuró para sí misma. Pero ya era demasiado tarde. Brian levantó la mano, llamando deliberadamente su atención. Camaré. Emily entrecerró los ojos. No solo hizo eso. El deseo de ignorarlo era fuerte, pero como la profesional responsable que era, tomó su libreta y se acercó. Señor Carter, dijo con tono cortés pero sarcástico. ¿Qué le traigo hoy? Brian sonrió satisfecho. Un café. Pero quiero que lo hagas tú, dijo Emily, parpadeando. ¿Qué? Quiero que lo hagas tú. Personalmente. Se cruzó de brazos. ¿Insinúas que el café de aquí no es lo suficientemente bueno? Para nada. Él sonrió. Solo quiero ver si eres tan bueno preparando café como dando abrazos incómodos. Emily sintió que se le calentaba la cara. No vas a dejarlo pasar, ¿verdad? Claro que no. Ella resopló, tomó su pedido y fue a preparar el café. Al regresar, dejó la taza frente a él y se cruzó de brazos. Aquí está. El mejor café que ofrece este lugar. Lo preparé yo. Brian tomó la taza, dio un sorbo y arqueó las cejas. Vaya. Emily esperó. ¿Guau en el sentido de bien o guau en el sentido de mal? La miró divertido. Guau. ¡Qué bien! ¿Sabes lo que haces? No pudo evitar sonreír levemente. Claro que sí. Trabajo aquí, ¿recuerdas? Sí. Pero tengo que admitir que me sorprende. No esperaba que alguien como tú estuviera aquí. Emily frunció el ceño. ¿Alguien como yo? Brian se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Tienes una chispa especial en la mirada. Una determinación que no encaja con un trabajo cualquiera. Pareces pertenecer a algo más grande. Parpadeó, sorprendida por el comentario. Bueno, pagar las cuentas también requiere mucha determinación. Brian soltó una risita. Tienes razón. Pero antes de que Emily pudiera decir nada más, apareció su jefe, el señor Phillips. El hombre, que siempre era estricto y serio con ella, ahora tenía una sonrisa forzada y educada. Señor Carter, es un honor tenerlo aquí de nuevo, dijo con excesivo entusiasmo. Espero que esté bien atendido. Emily entrecerró los ojos. Brian miró primero a la gerente y luego a ella. La verdad es que me están atendiendo muy bien. Emily está haciendo un trabajo excelente. La sonrisa de Philip se congeló por un segundo antes de volverse hacia Emily con una mirada penetrante. ¡Qué bien! Entonces, ¿por qué estás ahí parada? Vuelve al trabajo. Emily apretó los labios y asintió.
Pero al darse la vuelta para irse, oyó a Brian decir, «Espera». Se detuvo. Brian juntó los dedos sobre la mesa, mirando directamente a la gerente. «Me gustaría que siguiera atendiéndome». Phillips dudó. «Ah, claro. Pero no podemos dejar a otros clientes esperando. Que alguien más la cubra». El gerente parecía visiblemente incómodo. Emily miró a Brian y a Phillips, sintiendo la tensión en el ambiente. «Señor Phillips, puedo seguir atendiendo las mesas». «No hay problema», dijo ella, intentando calmar la situación. Pero Brian simplemente sonrió y tomó otro sorbo de café. «Tranquila, Emily. Disfruto de las buenas conversaciones», suspiró. ¿Qué demonios estaba pasando? Phillips, claramente sin opciones, forzó una sonrisa y se alejó. Emily, sin embargo, sintió una gran carga en el aire. A su jefe no le caía bien. Y ahora, con Brian preguntando específicamente por ella, las cosas podrían empeorar. Pero en ese momento, al mirar a Brian y ver la pequeña y misteriosa sonrisa en sus labios, se dio cuenta de algo. Estaba disfrutando de esto. Y eso solo podía traer problemas. La tensión en el café persistió un rato. Desde que Brian Carter empezó a aparecer con regularidad, Emily había notado miradas curiosas y, sobre todo, de enfado. No era solo su jefe, el señor Phillips, a quien no le gustaba la atención que recibía. Algunos compañeros susurraban cada vez que Brian llegaba, algunos con envidia, otros con curiosidad. Pero Emily solo quería que terminara. ¿Por qué seguía volviendo? Eso era lo que la molestaba. Porque Brian Carter, un multimillonario privado sin tiempo para nada, seguía viniendo al mismo lugar todos los días, preguntando específicamente por ella. No tenía sentido. Era un final de turno muy ajetreado. Emily estaba limpiando el mostrador cuando sintió un escalofrío en la nuca. Miró hacia la entrada y, por supuesto, allí estaba. Brian Carter. Suspiró, esperando ya más bromas. Pero esta vez, no se sentó en su mesa habitual. Caminó directo al mostrador. «Necesito un favor». Emily parpadeó, confundida. «¿Un favor? ¿Para mí?» «Sí. Quiero que cenes conmigo esta noche». Emily casi deja caer el mantel que sostenía. «¿Qué?» Brian sonrió. «¿Cena?» «Ya sabes, comida, conversación, ese tipo de cosas». Emily abrió mucho los ojos. «¿Por qué demonios cenaría contigo?» «Porque quiero conocerte mejor». Se inclinó un poco. «Y porque tú también quieres, pero no lo quieres admitir». Emily abrió y cerró la boca varias veces. «Eres increíblemente creída». Ya lo había oído antes. «¿Y crees que voy a decir que sí a una invitación así sin más?» Brian sonrió levemente. «Sí, porque no acepto un no por respuesta». Emily se cruzó de brazos, intentando ignorar el cosquilleo en el estómago. «Bueno, pues qué mala suerte». «¿En serio?» Tomó una servilleta y anotó algo. «Aquí está la dirección. Te espero a las 8 de la tarde. Si no apareces, asumiré que me tienes miedo». Emily tomó el periódico, poniendo los ojos en blanco. «¿Te da miedo?» Brian ladeó la cabeza, retándola. «No pareces de las que se echan atrás ante un desafío». Y sin decir una palabra más, salió del café. Emily miró el papel en su mano, con el corazón acelerado. «Genial. ¿Qué tramaba?» A las 7:59, Emily se paró frente al restaurante que Brian le había mencionado. No tenía ni idea de por qué estaba allí. Era una pésima idea. Sin embargo, allí estaba ella, respirando hondo. Entró. El restaurante era elegante, pero no extravagante. Sofisticado, pero discreto. Parecía el tipo de lugar que Brian había elegido para asegurarse de que no se sintiera agobiada. Miró a su alrededor y, por supuesto, allí estaba él, sentado en una mesa reservada, impecablemente vestido como siempre. Cuando sus miradas se cruzaron, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «No pensé que vendrías». Emily se sentó frente a él, cruzándose de brazos. «Casi no lo hice». «¿Y por qué lo hiciste?»
Dudó un momento y luego suspiró. Porque me provocaste, y no soy de las que se echan atrás ante un desafío. Brian rió suavemente. Ya me lo imaginaba. El camarero apareció y les entregó los menús. Emily tomó el suyo y miró los precios. Madre mía, no puedo permitirme esto. Brian ni siquiera miró el menú. Lo sé. Emily lo miró fijamente. ¿Sabes? Sí. Y no te invité aquí para hacerte pagar. Entrecerró los ojos. Si crees que acepto cenas caras a cambio de atención, te equivocas. Sonrió levemente, negando con la cabeza. Supuse que dirías eso también. Emily cerró el menú. ¿Por qué estoy aquí, Brian? ¿Qué quieres de mí? Guardó silencio unos segundos y luego se inclinó ligeramente hacia adelante. Quiero una conversación. Una conversación de verdad. Sin dinero de por medio. Sin estatus. Solo tú y yo. Emily se cruzó de brazos, aún con sospecha. Esto no tiene sentido. Tienes miles de personas a tu alrededor. ¿Por qué te preocupas por mí? Brian la observó un momento antes de responder. Porque eres diferente. Emily parpadeó, sorprendida. Continuó. Desde el momento en que me abrazaste sin querer, me di cuenta de que no te importaba quién era. Me tratabas como a un extraño más. Ella se burló. Porque pensé que eras mi hermano. Brian sonrió. Sí. E incluso después de descubrir quién soy, seguiste siendo tú mismo. No intentaste impresionarme ni acercarte por interés. Él ladeó la cabeza, observándola. Me tratas como a un hombre común y corriente. Y eso es raro en mi vida. Emily sintió una extraña sensación formándose en su pecho. Había sinceridad en sus palabras. Y eso la inquietó. ¿Así que quieres mi amistad? Brian la miró con un brillo juguetón en los ojos. Empecemos por eso. Emily suspiró, cogiendo de nuevo el menú. Bien. Pero yo elijo la comida. Me parece bien. La cena fue inesperadamente agradable. Emily esperaba arrogancia, una exhibición de riqueza, tal vez incluso aburrimiento. Pero Brian era diferente de lo que había imaginado. Escuchó. Hizo preguntas. Compartió historias de su infancia y habló de sus viajes, pero nunca con un tono arrogante. Como cualquier persona. Y por primera vez, Emily se encontró riendo de verdad. Al terminar la cena, Brian pagó la cuenta sin hacer alarde. Y los dos salieron juntos del restaurante. La noche era fresca, y Emily se cruzó de brazos, sintiendo la ligera brisa en la piel. Brian la miró y entonces hizo algo inesperado. Aquí. Se quitó la chaqueta y se la echó sobre los hombros. Emily parpadeó, sorprendida. ¿Qué? No quiero que pases frío. Lo miró con recelo. No es que intenten comprarme, ¿verdad? Brian rió suavemente. Si intentara comprarte, lo sabrías. Emily puso los ojos en blanco, pero aceptó la chaqueta. Se quedaron en un cómodo silencio unos instantes, observando la calle tranquila. Entonces Brian habló. Disfrute esto. Emily lo miró. ¿Esto qué? Se giró hacia ella y, por primera vez, su expresión no mostraba ninguna provocación. Era algo más serio, más sincero. Disfruté pasar tiempo contigo. Emily sintió que el corazón le daba un vuelco. Y no era buena señal. Porque, aunque intentara negarlo, ella también lo había disfrutado. En los días siguientes, Emily intentó mantener su rutina habitual. Intentó actuar como si nada hubiera cambiado, como si no hubiera pasado una de las cenas más extrañamente agradables de su vida con un multimillonario solitario que, por alguna razón inexplicable, parecía genuinamente interesado en ella. Ignorar a Brian Carter se estaba volviendo imposible, porque seguía apareciendo. Todos los días. En el café. En la misma mesa. Pidiendo el mismo café. Y, por supuesto, insistiendo en que fuera ella quien le sirviera. Lo hacía a propósito. Y Emily lo sabía. Esa mañana, Emily llegó al trabajo con la mente en otra parte.
Su hermano menor, Oliver, llevaba unos días quejándose de dolor y ella empezaba a preocuparse. Siempre había gozado de buena salud, pero algo no iba bien. Se prometió a sí misma que, en cuanto terminara su turno, lo llevaría al médico. Pero por ahora, necesitaba concentrarse en el trabajo. Y como un reloj, Brian ya estaba allí. Emily tomó su pedido y se dirigió a su mesa. ¿De verdad no tienes dónde tomar un café? Brian sonrió, tomando la taza que ella le puso delante. Tengo muchas opciones. Pero me gusta aquí. Lo dudo. Y me gusta tu compañía. Emily suspiró. De verdad que no te rindes, ¿verdad? Para nada. Se cruzó de brazos y entrecerró los ojos. ¿Qué sacas de esto? Brian dio un sorbo a su café antes de responder. Ya te lo dije. Me gusta hablar contigo. Es refrescante. Emily puso los ojos en blanco. Lo dices como si fuera una brisa de verano. Algo así. Sonrió. Emily no quería devolverle la sonrisa. Pero lo hizo de todos modos. Al terminar su turno, Emily corrió a recoger a Oliver. Cuando llegaron al hospital, un médico los atendió de inmediato. Y ahí fue cuando todo cambió. Su hermano tiene un problema renal, dijo el médico al ver los resultados de las pruebas. Necesitará tratamiento continuo y posiblemente un procedimiento más serio. Emily sintió que el suelo se le iba de las manos. Pero siempre ha estado sano. Estas cosas pasan. Pero si lo tratamos pronto, tiene buenas posibilidades de recuperarse por completo. ¿Y cuánto costará? El médico dudó. Y cuando por fin dijo el número, Emily sintió un vuelco en el estómago. No tenía esa cantidad de dinero. Ni de cerca. Oliver notó su expresión y le tomó la mano. Emily, no te preocupes. Parpadeó para contener las lágrimas y forzó una sonrisa. Todo va a estar bien. ¿Pero la verdad? No tenía ni idea de cómo iba a pagarlo. Al día siguiente, Emily llegó al trabajo más agotada que nunca. Y, por supuesto, Brian se dio cuenta enseguida. ¿Qué pasó?, preguntó en cuanto ella le sirvió el café. Nada. Emily la miró a los ojos. Dime. Ella dudó. Y entonces, por primera vez, le contó. Sobre Oliver. Sobre el diagnóstico. Sobre el tratamiento que no podía pagar. Brian escuchó en silencio. Cuando terminó, dejó su taza y dijo, yo pago el tratamiento. Emily se quedó paralizada. ¿Qué? Yo pagaré. No hay deuda. Sin favores. Solo porque puedo y porque quiero ayudar. Emily se levantó bruscamente. No. Brian frunció el ceño. Emily, no acepto dinero de nadie. No soy un caso de caridad. Brian se inclinó hacia adelante. Esto no es caridad. Es un gesto. Y no quiero tu gesto. Se giró para irse, pero él la agarró de la muñeca. Entonces hagamos un trato. Emily dudó. ¿Qué clase de trato? Brian le soltó la muñeca lentamente. Cocina para mí durante una semana. Te pagaré por tu tiempo. Lo suficiente para cubrir los gastos médicos. Emily abrió mucho los ojos. ¿Cocinar para ti? Sí. En mi apartamento. 3 comidas al día. 7 días. Parpadeó, procesándolo. Parece un trato raro. Piensa lo que quieras. Pero esa es mi oferta. Emily dudó. Odiaba aceptar ayuda. Pero amaba a su hermano más que a nada. Tragó saliva con fuerza. Y entonces dijo lo único que podía decir, trato hecho. Emily no tenía ni idea de dónde se estaba metiendo. En cuanto aceptó el trato de Brian, pensó que sería sencillo, cocinar 3 comidas al día durante una semana. Fácil, ¿verdad? Incorrecto. Porque al día siguiente, al llegar a la dirección que Brian le había dado, se dio cuenta de su error. El edificio era una torre moderna, vigilada por seguridad, con una entrada de imponentes puertas de cristal. El portero la miró como si no perteneciera a ese lugar.
Pero en cuanto mencionó el nombre de Brian Carter, la acompañaron a un ascensor privado. Cuando se abrieron las puertas, Emily se quedó atónita. El apartamento era enorme. De esos que solo había visto en revistas. Un espacio elegante y minimalista con ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Y Brian estaba allí, sentado en un sofá de cuero negro, con una taza de café en la mano, como si fuera lo más normal del mundo. Bienvenido, dijo con naturalidad. Emily se cruzó de brazos. Bueno, esto es ridículo. Brian levantó una ceja. ¿Qué es ridículo? Señaló a su alrededor. Este apartamento, esta vista, esta decoración que parece demasiado cara para existir. Brian sonrió con suficiencia. ¿Esperabas algo diferente? Sí, esperaba un lugar normal, no una mansión en el cielo. Se encogió de hombros. Si lo prefieres, podemos comer en la cocina. Emily cerró los ojos y respiró hondo. No importa. ¿Dónde se supone que voy a cocinar? Brian señaló una puerta. Allá. Siguió su mirada y casi le da un ataque de nervios. La cocina parecía sacada de un programa de televisión gourmet. Todo relucía. La estufa era enorme. Los gabinetes eran elegantes. Incluso los utensilios parecían caros. Se volvió hacia él, incrédula. ¿Alguna vez has usado esta cocina? Brian sonrió. Claro, lo he recorrido varias veces. Emily puso los ojos en blanco. Genial. Trabajo en una cafetería pequeña y ahora tengo que cocinar en un restaurante de 5 estrellas. Podrás con ello, bromeó. Ella lo señaló con el dedo. Acepto retos, pero si te conviertes en un cliente difícil, te daré una paliza. Brian se rió. Me parece justo. Los primeros días fueron raros. Emily se despertaba temprano y se dirigía directamente al apartamento de Brian. Preparaba el desayuno, almorzaba sola en la cocina mientras él trabajaba en otra habitación y luego preparaba la cena. Nunca le decía que quería comer. Sorpréndeme, decía todos los días. Y a Emily le costaba admitirlo, pero empezaba a disfrutar del reto. Poco a poco, se fue acostumbrando al ambiente lujoso, a los ingredientes de alta gama y al silencio del apartamento. ¿Pero lo más extraño? Brian empezó a pasar más tiempo con ella en la cocina. Al principio, solo él tomaba un café. Luego empezó a sentarse en la barra viéndola cocinar. Y con el tiempo, empezaron a hablar. ¿Por qué elegiste ser camarera?, le preguntó casualmente una noche mientras ella picaba verduras. Emily se burló. Yo no lo elegí. Necesitaba un trabajo. ¿Y cuál habría sido la decisión correcta? Dudó. No lo sé. Algo que disfruté. Pero no todos tienen el lujo de elegir. Brian guardó silencio un momento y luego dijo, ¿y si lo hicieras? Emily dejó de cortar y lo miró. ¿Por qué te importa? Esbozó una leve sonrisa. Porque tengo todo lo que el dinero puede comprar. Pero nunca he tenido la libertad de elegir lo que realmente quiero. Emily no esperaba esa respuesta. Y por primera vez, se dio cuenta de algo sobre Brian Carter. Quizás él era tan prisionero de su propia vida como ella. El quinto día de la semana, Brian hizo algo inesperado. Dejó un vestido en la encimera de la cocina mientras ella preparaba la cena. Emily miró la lujosa tela y luego a él. ¿Qué es esto? Un vestido. Obviamente. ¿Pero por qué? Brian se apoyó en el mostrador. Tengo un evento benéfico mañana por la noche. Quiero que vengas conmigo. Emily se quedó paralizada. ¿Qué? Será divertido. ¿Has perdido la cabeza? Brian sonrió. Probablemente. Ella recogió el vestido, todavía incrédula. No puedo irme. No pertenezco a tu mundo, Brian. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y por qué no? Emily sintió un nudo en el estómago. Este hombre era peligroso. No en el sentido tradicional. Pero del tipo que la hacía cuestionar cosas que nunca antes se había cuestionado. Y en ese momento, se dio cuenta de algo inquietante. Quería irse.
Pero eso significaba admitir que Brian Carter la estaba sacando de quicio. Y eso era un problema. La noche siguiente, Emily estaba en el coche de Brian camino al evento. El vestido le quedaba perfecto. Y al salir de su habitación, Brian se quedó paralizado. ¿Qué? Preguntó incómoda. Parpadeó, pareciendo recuperar la compostura. Nada. Te ves hermosa. Emily sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Le dices eso a todo el mundo? Él sonrió. No. Ella no supo qué responder. Así que fingió no haber oído. Cuando llegaron al evento, todas las miradas se volvieron. Emily se sintió inmediatamente fuera de lugar. Los invitados vestían ropa de diseñador. Las mujeres la observaban con atención como si no perteneciera. Y luego vino la peor parte. La exnovia de Brian, Isabella. Alta, rubia, elegante. Miró a Emily de arriba abajo y sonrió con condescendencia. Brian, qué sorpresa verte aquí. Y con una compañía tan interesante. Emily sintió que la ira aumentaba. Pero antes de que pudiera decir nada, Brian entrelazó sus dedos con los de ella. No es mi acompañante, dijo con naturalidad. Es mi invitada. Y si eso te molesta, quizá deberías buscar otra mesa. Emily se quedó paralizada. Porque por primera vez, Brian la defendía. Y algo en su interior cambió. Ella lo miró. Y por primera vez, se permitió admitirlo. Le gustaba. Mucho más de lo que debería. Emily aún sentía los dedos de Brian entrelazados con los suyos. Su respuesta a Isabella resonó en su mente. Al igual que las miradas de sorpresa de la exnovia y todos los demás invitados a su alrededor. No sabía por qué le afectaba tanto, pero el corazón le latía con fuerza. ¿Por qué Brian se preocupaba tanto por protegerla? Apenas se conocían. O tal vez, de alguna manera, ¿la veía diferente? Vamos, tomemos algo, murmuró, soltándole la mano, pero manteniéndose lo suficientemente cerca para asegurarse de que nadie se atreviera a menospreciarla de nuevo. Emily solo asintió, intentando ignorar la incomodidad de estar rodeada de gente que claramente no creía que encajara allí. Nunca imaginó entrar en el mundo de Brian. Y, sinceramente, no estaba segura de querer estar allí. Pero cuando lo miró, la forma en que sus ojos grises la observaban, como si se aseguraran de que estuviera bien, sintió algo extraño. Tal vez, solo tal vez, quería estar a su lado. Aunque fuera un error. Al día siguiente, el nombre de Emily estaba en todos los periódicos. No tuvo que buscarlo para saberlo. En cuanto entró a la cafetería para su turno, todos sus compañeros la miraron fijamente, con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la envidia y la crítica. Emily, ¿fuiste a un evento con Brian Carter? ¿Y ese vestido? ¿De dónde lo sacaste? ¿Te lo compró? ¿Te diste cuenta de que Isabella publicó algo sobre ti en Instagram? Quería desaparecer. Agarró su teléfono, por pura curiosidad, o quizás por masoquismo, abrió las redes sociales. Lo primero que vio fue una foto de ella y Brian juntos. ¿Lo segundo? Los comentarios. ¿Quién es este don nadie? Parece que Brian cayó en la trampa de una cazafortunas. Probablemente sea solo otra que él desechará en unos días. Emily sintió un nudo en el estómago. No quería esto. Nunca quiso atención, miradas ni chismes. Y ahora, estaba en medio de todo. Le ardían los ojos mientras guardaba el teléfono en el bolso, intentando ignorar las risitas a su alrededor. Pero su paciencia se estaba agotando. Brian apareció en la cafetería al final del día. Emily lo vio entrar, con pasos seguros y expresión tranquila. Él estaba acostumbrado a esto, a que lo juzgaran, lo observaran, a que hablaran de él. Pero ella no, y en ese momento, sintió ira. En cuanto llegó al mostrador, ella se inclinó y murmuró, «Tenemos que hablar». Brian arqueó una ceja, intrigado. ¿Aquí? No. Él vio la seriedad en su rostro y asintió. Vamos a un lugar más tranquilo. 10 minutos después, estaban en un parque cercano. Emily no perdió el tiempo. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Brian ladeó la cabeza. Te defendí.
No, me arrojaste a tu mundo. Y no quiero estar en él, Brian. Guardó silencio un momento. Entonces suspiró. ¿Es eso lo que te preocupa? ¿O es lo que dice la gente? Emily cerró los ojos un segundo, intentando contener su frustración. No quiero ser un escándalo. No quiero ser noticia. Solo quiero mi vida normal. Brian la observó atentamente. Y entonces, dijo algo que la dejó sin aliento. Pero tú nunca quisiste una vida normal, Emily. Parpadeó, atónita. ¿Qué? Siempre has querido más. Siempre has tenido sueños. Siempre has deseado algo más allá de lo que te dieron. Pero ahora, como algunas personas te critican, tienes miedo. Emily sintió un nudo en la garganta. Porque en el fondo, él tenía razón. Pero no quería admitirlo. Y fue entonces cuando Brian cometió su mayor error de la noche. Extendió la mano para tocarla, pero Emily se apartó bruscamente. Fue instintivo. Automático. Pero suficiente para que la expresión de Brian cambiara por completo. Por un breve instante, pareció herido. Emily tragó saliva con dificultad. Tengo que irme. Y antes de que él pudiera decir nada, ella se dio la vuelta y se marchó, dejando atrás algo que no podía explicar. Algo que, de alguna manera, parecía desmoronarse. Emily pasó el día siguiente intentando no pensar en Brian. Intentaba olvidar sus ojos, la forma en que había visto sus miedos con tanta claridad. Pero olvidar a Brian Carter era imposible. Sobre todo cuando esa tarde, mientras limpiaba el mostrador del café, escuchó un nombre que la dejó helada. La corporación Carter compró varios negocios hace años, incluyendo ese restaurante que cerró en el centro. Emily sintió que se le paraba el corazón. Se giró hacia la compañera que le hablaba y se obligó a preguntar, ¿qué? La mujer la miró sorprendida. Corporación Carter. Compraron un montón de lugares y provocaron quiebras, incluyendo ese viejo restaurante que tenía tu familia. ¿No lo sabías? Emily no podía respirar. Porque sabía exactamente de qué hablaban. Años atrás, su familia tuvo que cerrar el restaurante que sus padres habían construido con tanto esfuerzo. El lugar que había sido el corazón de su infancia. ¿Y ahora? Después de tanto tiempo, se enteraba de que la empresa de Brian Carter era la responsable. La ira la invadió. Y en ese momento, supo que necesitaba respuestas. Emily no lo pensó dos veces. Se subió a un taxi y fue directa al apartamento de Brian. Cuando él abrió la puerta y vio su expresión, supo que algo andaba mal. Emily, fuiste tú. Soltó, tu empresa destruyó el restaurante de mi familia. El silencio fue ensordecedor. Brian no lo negó. Y eso era peor que cualquier otra cosa. Emily dio un paso atrás, sintiendo una opresión en el pecho. Para ti era solo un juego, ¿verdad? Lo supiste desde el principio. No es cierto. Su voz sonaba más seria que nunca. Emily me escuchó. No, no quiero oír nada. No pudo soportarlo. El Brian que conocía, el hombre que la desafiaba, la hacía reír y despertaba sentimientos que no quería admitir, era el mismo que había destruido parte de su historia. Y en ese momento, algo en su interior se quebró. Emily lo miró por última vez. Luego se alejó, sin mirar atrás. Pero en el fondo, sabía que no era el final. Emily no miró atrás. Mientras bajaba las escaleras del lujoso edificio de Brian, sintió que las lágrimas le escocían en los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Estaba furiosa, dolida. Había confiado en él, y él lo sabía. Desde el principio, Brian supo que su empresa era responsable de arruinar el restaurante de su familia. Y, sin embargo, no había dicho ni una palabra. ¿Qué más ocultaba? La frágil confianza que se había ido forjando entre ellos se hizo añicos en segundos. Paró un taxi y se fue a casa. Al entrar al pequeño apartamento que compartía con Oliver, encontró a su hermano despatarrado en el sofá viendo la tele. ¿Estás bien? Frunció el ceño al ver su rostro. Emily forzó una sonrisa. Claro, solo estaba cansada. Pero Oliver no parecía convencido. ¿Seguro?
Nunca llegas a casa tan disgustada. Respiró hondo e intentó dejar de lado sus emociones. Estoy bien, Owly. ¿Quieres cenar? Él asintió, pero Emily sabía que él seguía observándola con recelo. No quería que Oliver supiera nada. Lo último que necesitaba era preocuparse por el desastre en que se había convertido su vida. Los días siguientes fueron extraños. Brian desapareció. No apareció en el café. No le envió ningún mensaje. Nada. Y Emily intentó convencerse de que era algo bueno. Pero cada vez que entraba al café y veía la mesa vacía donde él solía sentarse, sentía una punzada incómoda en el pecho. No debería importarle. Le había mentido. Él la había engañado. ¿Por qué lo extrañaba tanto? Se dedicó a trabajar, intentando distraerse. Pero en el fondo sabía que algo dentro de ella estaba roto. ¿Y lo peor? No sabía cómo arreglarlo. Una semana después, Emily estaba cerrando el café cuando oyó entrar a alguien. Ya cerramos, dijo sin levantar la vista. Lo sé, pero necesitaba hablar contigo. Su corazón se paró. Conocía esa voz. Se giró lentamente y allí estaba. Brian. Se veía diferente. Cansado. El brillo de confianza habitual en sus ojos había desaparecido. Sentía un peso en él. Algo se rompió. Emily no quería oír nada. Pero al mismo tiempo, quería oírlo todo. Por favor, escúchame. Su voz estaba ronca. Emily se cruzó de brazos. ¿Qué dices, Brian? ¿Qué sabías desde el principio que te acercaste a mí por culpa? Cerró los ojos un segundo y negó con la cabeza. No fue así. Entonces explícate. Brian respiró hondo. No sabía del restaurante de tu familia hasta hace unos días. No me encargo de todas las adquisiciones de la empresa, Emily. Y cuando me enteré, créeme, me quedé igual de sorprendido. Ella quería creerle. Pero fue difícil. Muy difícil. ¿Por qué debería confiar en ti? Brian dudó. Luego dijo lo único que pudo. Porque nunca mentí sobre lo que siento por ti. Emily se quedó sin aliento. No quería oír eso. Pero al mismo tiempo, ansiaba desesperadamente que fuera verdad. Brian dio un paso más. Nunca quise que me odiaras, Emily. Pero si ese es el precio de decirte la verdad, lo acepto. Ella no sabía qué decir. Antes de que pudiera responder, él puso un sobre la mesa. Esto es para ti, Emily frunció el ceño. ¿Qué pasa? Brian no respondió. Solo la miró una última vez y se fue. Cuando Emily abrió el sobre, se quedó sin palabras. Era un contrato. Y con él, la escritura del restaurante de su familia. Brian lo había comprado de nuevo y lo había puesto a su nombre. Casi se le doblan las piernas. El restaurante de su familia. Era suya otra vez. Hagamos un pequeño experimento para quienes solo leen comentarios. Escriban Coca-Cola en los comentarios. Solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Volviendo a la historia, Brian lo había devuelto sin pedir nada a cambio. Y en ese momento, Emily se dio cuenta de algo. Él estaba intentando arreglar el pasado. Para ella. Emily no pudo dormir esa noche. Pasó horas mirando el contrato, abrumada por las emociones. Y por primera vez, supo lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, fue al apartamento de Brian. Cuando él abrió la puerta, pareció sorprendido de verla allí. Emily entró antes de que pudiera decir nada. Ella lo miró a los ojos. Y entonces hizo algo que ni siquiera ella esperaba. Lo abrazó. Brian se quedó paralizado un instante. Luego, lentamente, la abrazó. Emily cerró los ojos, absorbiendo su aroma a madera. Sintiendo la verdad de ese momento. Gracias, susurró. Brian la atrajo hacia sí. Solo quería que tuvieras lo que siempre fue tuyo. Ella se apartó un poco y lo miró. ¿Esto cambia las cosas? Brian guardó silencio un momento. Entonces dijo lo único que importaba.
solo cambia si tú lo deseas. Emily sintió que se le aceleraba el corazón. Porque en ese momento, supo la respuesta. Y cuando Brian se inclinó lentamente, sus labios casi rozándose, no se apartó. Porque por primera vez, deseaba esto. Ella lo deseaba. Y no había nada que le negara. Emily nunca imaginó que su vida cambiaría tan drásticamente en tan poco tiempo. Había pasado años luchando por sobrevivir. Compaginando el trabajo, las facturas y la responsabilidad de cuidar a Oliver. Nunca tuvo tiempo para soñar. Nunca se permitió creer que podría tener más de lo que tenía. Pero ahora, con el contrato del restaurante que Brian le había devuelto, sintió algo diferente. Algo nuevo. Se enfrentaba a una decisión. Podía aceptar lo que Brian había hecho y seguir adelante. Reconstruir el restaurante de su familia y dejarlo atrás. O podía afrontar lo que realmente sentía por él. Porque por mucho que intentara negarlo, la verdad era que Brian Carter la afectaba como nadie más lo había hecho. La desafiaba, la frustraba, pero también la hacía reír. No era perfecto, pero era alguien que, a pesar de todo, parecía dispuesto a cambiar por ella. Y eso la asustaba más que nada. Necesitaba tiempo. Necesitaba pensar. Así que hizo lo que siempre hacía cuando necesitaba despejar la mente. Fue a casa, abrazó a Oliver y fingió que su vida no estaba completamente patas arriba. Pero el universo, al parecer, no estaba dispuesto a darle ese tiempo. Esa noche, una llamada lo cambió todo. El teléfono sonó tarde, y el corazón de Emily latió con fuerza al ver que era del hospital. Respondió rápidamente, sintiendo ya un escalofrío en la espalda. La voz de la doctora era seria, profesional, pero cargada de urgencia. Oliver había empeorado y necesitaban que viniera de inmediato. Emily sintió que le flaqueaban las piernas. Agarró su bolso y salió corriendo, sin darse cuenta de que temblaba. El miedo la consumía. Llegó al hospital en tiempo récord, recorriendo los pasillos a toda velocidad hasta encontrar al médico que la había llamado. Le explicó que Oliver había sufrido una crisis repentina y necesitaba una intervención urgente. Su condición renal había empeorado, y sin cirugía, corría un grave peligro. El pánico la invadió. Solo podía pensar que no podía perder a su hermano. Él era su familia, lo único que realmente importaba. Pero la cirugía era cara. Muy cara. Y ni siquiera con el dinero que había ahorrado sería suficiente. Emily se desplomó en una silla, hundiendo la cara entre las manos. No sabía qué hacer. No había tiempo para pensar, ni para planear. Entonces solo una persona le vino a la mente. Tomó su teléfono, y, sin dudarlo, marcó el número de Brian. Él contestó al segundo timbre. Emily, su voz estaba llena de preocupación. Intentó hablar, pero no le salían las palabras. Su respiración era temblorosa, la desesperación era evidente en su rostro. Oliver, necesita cirugía. Yo no tengo suficiente dinero. Hubo silencio al otro lado. Entonces Brian dijo algo que la inundó de alivio. Voy camino al hospital. No podía explicar lo que sintió en ese momento. Pero cuando llegó, con un abrigo sobre su camisa siempre impecable y sus ojos grises llenos de una determinación inquebrantable, Emily supo que no estaba sola. Brian no dudó. Habló con el médico, firmó los papeles y se aseguró de que Oliver recibiera el mejor tratamiento posible. Emily quería discutir, quería decirle que no necesitaba su dinero, que no quería deberle nada. Pero ahora mismo, lo único que importaba era la vida de Oliver. La cirugía duró horas. Emily estaba sentada en la sala de espera, con las piernas inquietas y el corazón latiendo con fuerza. Brian permaneció a su lado todo el tiempo, sin decir nada. Simplemente le cogía la mano cuando la necesitaba, respetando su silencio cuando le faltaban las palabras. Cuando finalmente llegó el médico y dijo que la cirugía había sido un éxito, Emily sintió que las lágrimas le corrían por el rostro. El alivio fue tan abrumador que casi se desploma. Y entonces, por primera vez, se permitió abrazar a Brian sin miedo. Fue un abrazo diferente. No de desesperación, ni un error como el del aeropuerto. Fue un abrazo lleno de gratitud, algo que crecía en su interior y que ya no podía ignorar. Gracias.
Su voz sonaba ahogada por la emoción. Brian la abrazó con más fuerza, rodeándola con sus fuertes brazos, haciéndola sentir segura. Siempre. No sabía qué significaba ese momento. Pero sabía que después de esto, nada volvería a ser igual. En los días siguientes, Oliver se recuperó lentamente. Emily dedicó cada minuto a su lado, asegurándose de que estuviera bien. Brian siguió ayudando, organizándolo todo sin esperar nada a cambio. Nunca mencionó el dinero ni dio la impresión de que le debían algo. Y eso la confundió aún más. Porque, por primera vez, se dio cuenta de que Brian Carter no era quien ella creía. Quizás nunca lo había sido. Una noche, mientras Oliver dormía en el hospital, Emily salió a tomar el aire. Se sentó en un banco del jardín, abrazando las rodillas contra el pecho. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban en lo alto. Oyó pasos y alzó la vista para ver a Brian acercándose. Se sentó a su lado sin decir nada durante unos segundos. «¿Te ves cansado?» Soltó una breve carcajada. «Estoy agotada. Pero Oliver está mejorando, y eso es lo que importa». Brian asintió. «¿Y tú? ¿Cómo estás?» Se giró hacia él, estudiando su rostro bajo las tenues luces del hospital. Parecía genuinamente preocupado. Siempre lo parecía. Y fue en ese momento que Emily se dio cuenta. Ya no luchaba contra lo que sentía. Ya no había barreras entre ellos. No sabía cuándo había sucedido, pero Brian Carter se había convertido en alguien esencial en su vida. Ella lo deseaba. Así que, por primera vez, no corrió. Emily se inclinó ligeramente hacia adelante, esperando a ver si él se apartaba. Pero Brian no se movió. Simplemente esperó, como si supiera que ese momento llegaría. Entonces ella cerró los ojos y lo besó. El beso fue suave al principio, vacilante. Pero cuando los labios de Brian respondieron, todo cobró sentido. Él le sujetó el rostro entre las manos, profundizando el beso, acercándola más. Era calidez. Era seguridad. Era algo que Emily no sabía que necesitaba hasta ese momento. Cuando se separaron, Brian apoyó la frente en la de ella, respirando profundamente. ¿Significa esto que vas a dejar de correr? Emily sonrió. Creo que sí. Brian le acarició el rostro, y en sus ojos, ella vio algo que nunca antes había visto. Algo que la convenció de que estaba exactamente donde debía estar. Esa noche, Emily finalmente aceptó que estaba enamorada de Brian Carter. Y esta vez, ya no había nada que lo negara. Emily no supo cuánto tiempo permaneció allí, sintiendo el aliento de Brian tan cerca del suyo. El beso aún le quemaba los labios y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Quería memorizar esa sensación, comprender cómo había llegado a ese punto. Pero al mismo tiempo, no quería pensar demasiado. Por primera vez, no quería correr. Brian le apartó un mechón de pelo de la cara, sus ojos grises la miraban con algo que ella no podía identificar, pero que la hacía sentir vulnerable. Era como si realmente la viera, más allá de los muros que ella había construido durante toda su vida. ¿Te arrepentirás de esto mañana? Su voz era baja, casi un susurro. Emily sintió que una pequeña sonrisa se dibujaba en la comisura de sus labios. Creo que ya no me arrepiento. Brian también sonrió, pero con una expresión seria. ¿Entonces esto significa que me darás una oportunidad? Suspiró, bajando la mirada un instante. Una parte de ella quería rendirse por completo, pero otra parte aún cargaba con cicatrices que no podía ignorar. No sé cómo hacer esto, Brian. Nunca lo he hecho. Él le tomó la mano entre las suyas, sin prisa ni presión. Podemos resolverlo juntos. Emily lo miró y se dio cuenta de que nunca había deseado tanto intentar algo como intentarlo con él. Los días siguientes fueron diferentes. Después de ese momento en el hospital, nada volvió a ser igual. Brian estuvo a su lado, apoyando la recuperación de Oliver y asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Pero no solo eso. Él estaba ahí para ella, y Emily lo sabía. Sus conversaciones se volvieron más ligeras, sus miradas más intensas, sus despedidas más largas. Hasta que finalmente, Oliver recibió el alta hospitalaria.
Fue un día lleno de alivio y alegría, pero también marcó el momento en que Emily tuvo que afrontar la realidad. El restaurante ya estaba a su nombre. Era hora de decidir qué hacer con él. Y, por supuesto, Brian estuvo a su lado cuando entró al local por primera vez desde su cierre. El aroma a madera vieja y recuerdos la envolvió de inmediato. Emily caminó por el polvoriento pasillo, pasando los dedos sobre las mesas cubiertas con sábanas viejas. Cada rincón de aquel lugar guardaba un trocito de su infancia, de su familia, de una época en la que todo parecía más sencillo. Brian la observó en silencio, respetando el momento. Ella se giró hacia él y sonrió, sintiendo una calidez crecer en su pecho. «Quiero reabrir este lugar», asintió Brian, como si ya supiera la respuesta antes de que ella la dijera. «Entonces hagámoslo realidad». Parpadeó, sorprendida. «¿Nosotros?» Él se encogió de hombros, cruzándose de brazos. «Sé un poco de negocios. Quizás pueda ayudar». Emily entrecerró los ojos, recelosa. «¿Intentas ser mi socio, Carter?» Brian rió, acercándose. «Quizás solo quiero una razón para quedarme». Sintió que su corazón se aceleraba de nuevo. «No necesitas una razón». Las palabras salieron antes de que pudiera pensar. Y cuando vio la luz en sus ojos, supo que no había vuelta atrás. Brian la jaló por la cintura, acercándola más. «Entonces supongo que por fin estoy donde debería estar». Emily sonrió. El restaurante reabriría. Su hermano estaba bien. Por primera vez, se permitió ser feliz sin miedo. Pero el destino aún le tenía reservada una última sorpresa. La noche siguiente, Brian la invitó a cenar. Dijo que quería celebrar, pero Emily notó algo diferente en él. Parecía nervioso. El restaurante no era lujoso, no estaba lleno de protocolo ni reglas. Era acogedor, con una iluminación tenue y un ambiente íntimo. Perfecto para ellos. En medio de la cena, Brian metió la mano en el bolsillo. Emily lo observó mientras colocaba una cajita sobre la mesa. Su corazón se paró. Brian respiró hondo y abrió la caja. Un anillo sencillo pero elegante brillaba bajo la suave luz del restaurante. «Emily, nunca he sido de los que siguen las reglas. Nunca se me ha dado bien expresar lo que siento. Pero tú lo cambiaste todo. Ya no quiero imaginar mi vida sin ti». Emily sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Estás pidiéndote que te cases conmigo», terminó, tomándole la mano. «No porque sea demasiado pronto. No porque tenga sentido. Sino porque sé que eres tú. Sé que te quiero para siempre». Contuvo las lágrimas, sintiendo que el corazón casi le estallaba. Brian siempre la había desafiado. Siempre la había sacado de su zona de confort. Pero en ese momento, no le pedía que hiciera algo imposible. Solo le pedía que aceptara la felicidad. Ella sonrió, dejando caer las lágrimas. «Sí». La respuesta llegó sin vacilación, sin duda. Brian rió, deslizándole el anillo en el dedo antes de abrazarla y besarla con promesas. El restaurante volvería a abrir. Estaban juntos. Y finalmente, su destino estaba sellado. Emily aún no podía creer lo que había sucedido. La noche anterior, Brian Carter, el hombre que había revolucionado su vida y su corazón, le había propuesto matrimonio. Y ella dijo que sí. Sin dudarlo. Sin miedo. Solo la certeza de que esto era lo que quería. Después de tantos años huyendo del amor, dudando de las intenciones de los demás, conteniéndose para evitar que la lastimaran, por fin había encontrado a alguien por quien valía la pena arriesgarse. Pero aceptar la propuesta de Brian Carter no fue el final de la historia. Fue solo el principio. La mañana siguiente fue un caos. El teléfono de Emily no paraba de sonar. Primero, Oliver se asustó al enterarse de la noticia. Siempre había sido protector con su hermana. Así que convencerlo de que no había sido un gran error le costó bastante. Entonces, el restaurante se convirtió en su prioridad. Con las renovaciones en pleno apogeo, Emily trabajaba más duro que nunca para asegurarse de que todo estuviera perfecto para la reapertura. Y Brian, como le había prometido, estuvo a su lado.
Su participación en la renovación del restaurante fue sorprendente. Para alguien que siempre había estado rodeado de lujo, Brian pareció adaptarse bien a este nuevo entorno. Ayudó a elegir el mobiliario, asistió a reuniones con proveedores, y en ocasiones, incluso se puso un delantal para probar recetas con ella. Emily no pudo evitar reírse al verlo con la cara llena de harina o quejándose de que cocinar era más difícil de lo que parecía. Pero lo que más la impresionó fue su paciencia. No intentaba controlar nada, no intentaba cambiar nada. Él simplemente estaba ahí, como un verdadero compañero. Pero, como era de esperar, no todo fue color de rosa. La noticia de su compromiso cayó como una bomba en los medios. En cuestión de horas, periódicos y sitios web especulaban sobre todo. ¿Quién era Emily? ¿Qué veía Brian Carter en ella? ¿Cuánto duraría esto? Isabella, su exnovia, tampoco perdió el tiempo. Dio entrevistas insinuando que Emily se estaba aprovechando del dinero de Brian, que él estaba cegado por la pasión y que, al final, no era más que un capricho pasajero. Emily intentó ignorarlo todo, pero no fue fácil. Brian supo que algo andaba mal cuando la encontró sentada sola en el restaurante a altas horas de la noche, mirando su teléfono con expresión cansada. ¿Estás bien? Emily dudó antes de responder. Intento serlo. Se sentó a su lado y le quitó el teléfono con cuidado, mirando los titulares sin reaccionar. Ante todo esto, ella suspiró. Siento que he perdido el control de mi vida. Solía ser una chica normal que intentaba salir adelante. Ahora soy la prometida de Brian Carter. Y para el mundo, eso parece significar que ya no soy yo mismo. Brian guardó silencio un momento antes de hablar. Sigues siendo la misma Emily de siempre. Esta gente no te conoce. Solo ven lo que quieren ver. Ella lo miró con incertidumbre. ¿Y qué ves? Le dedicó una sonrisa torcida. Veo a la chica que me abrazó mal en el aeropuerto y me revolucionó la vida. Y nunca he estado más agradecido por un error. Ella rió a pesar de todo. Yo también. Brian le tomó la mano y le besó los dedos. Déjame encargarme de esto, frunció el ceño. Brian, no necesito que resuelvas mis problemas. Lo sé. Pero a veces dejar que alguien te ayude no significa que seas débil. Significa que confías en él. Emily se dio cuenta de que tenía razón. Había pasado tanto tiempo protegiéndose que había olvidado que aceptar ayuda también podía ser una señal de fortaleza. Al día siguiente, Brian dio una entrevista exclusiva para desmentir todos los rumores. Habló de cómo se conocieron él y Emily, del restaurante y de que su relación no tenía nada que ver con el dinero ni el estatus. Era directo y sincero. Y cuando mencionó que Emily era el amor de su vida, a los tabloides les resultó imposible seguir insistiendo en que era solo un interés pasajero. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Isabella intentó regresar. Apareció en un evento importante donde estaba Brian, y él la ignoró por completo. Ni una mirada, ni una palabra. Por primera vez, la mujer que siempre había creído tener el control se dio cuenta de que ya no tenía cabida en su vida. Y por primera vez, Emily sintió que ese capítulo de su vida había cerrado de verdad. El restaurante estuvo listo una semana después. La inauguración fue un acontecimiento emotivo. Oliver, a su lado, ayudó a coordinarlo todo. Y Brian estaba allí, viendo a la mujer que amaba finalmente alcanzar su sueño. Cuando se abrieron las puertas y entraron los primeros clientes, Emily sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Lo había logrado. El restaurante había vuelto a abrir. Y, lo que es más, estaba feliz. Esa noche, después de un largo día de trabajo, Brian la llevó al balcón del restaurante y la miró a los ojos. Te dije que sería una buena inversión. Emily sonrió. ¿Te refieres al restaurante o a mí? Se rió. Ambos. Ella lo abrazó y suspiró. Nunca imaginé que mi vida me traería hasta aquí. Brian le tomó el rostro con ambas manos, acariciando suavemente su piel con los pulgares. Ahora que estás aquí, ¿qué quieres? Ella no lo dudó. Te deseo. Brian sonrió y la besó. Y en ese momento, Emily supo que por fin estaba donde debía estar. El tiempo pasó volando después de que Emily dijera que sí. El restaurante funcionaba tal como siempre lo había soñado.
Oliver estaba sano y feliz. ¿Y Brian? Brian seguía ahí, como la pieza que faltaba y que ella nunca supo que necesitaba. Pero ahora, con la boda acercándose, a menudo reflexionaba sobre todo lo sucedido. ¿Cómo un simple error en el aeropuerto cambió su vida por completo? Los preparativos de la boda comenzaron casi de inmediato, y Emily enseguida se dio cuenta de que planificar una ceremonia no era tarea fácil. Mientras Brian parecía tranquilo con todo, dejando claro que haría lo que ella quisiera, Emily se vio abrumada por un mar de decisiones. Invitaciones. Vestidos. Catering. Decoración. Fue un torbellino de decisiones que nunca pensó que tendría que tomar. Nunca pensé que planear una boda sería tan difícil, dijo, hundiéndose en el sofá de Brian, rodeada de un montón de revistas de bodas. Brian se rió, se sentó a su lado y cogió una de las revistas. ¿Sabes que podríamos fugarnos y casarnos en secreto, verdad? Emily lo miró con picardía. ¿De verdad crees que Oliver me perdonaría eso? Brian hizo una mueca. Tienes razón. Pero si se está poniendo demasiado estresante, déjame ayudarte. Ella suspiró, tomándole la mano. Ya me ayudas, solo por estar aquí. Le apretó la mano suavemente. Solo quiero que este día sea perfecto para ti. Emily sabía que con Brian a su lado, pasara lo que pasara, ese día ya sería perfecto. La noticia de la boda se difundió rápidamente. Todos los periódicos querían más detalles, y todas las páginas de chismes querían especular sobre la ceremonia. Emily intentó ignorarlo, pero era difícil ver su nombre en titulares que cuestionaran sus intenciones o que aún la compararan con Isabella. Pero Brian estaba allí para recordarle lo que realmente importaba. La única opinión que importa es la nuestra, dijo, sosteniéndole el rostro y mirándola a los ojos. Nada más importa, y tenía razón. El gran día por fin llegó. Emily se miró en el espejo y sintió que el corazón se le aceleraba. Su vestido era sencillo, pero elegante, tal como lo había deseado. La suave tela le caía delicadamente sobre el cuerpo, y su cabello estaba peinado en un delicado recogido con algunos mechones sueltos que le enmarcaban el rostro. Oliver entró en la habitación y se detuvo al verla. «¡Guau! Te ves increíble». Emily sonrió, conteniendo las lágrimas. «Gracias, Oli». Se acercó y le tomó las manos. «Nunca te había visto tan feliz». Respiró hondo, intentando contener las emociones. «Soy feliz», sonrió. «Entonces supongo que estás lista para casarte con ese arrogante multimillonario». Ella se rió. «Sin duda». La ceremonia se celebró en un jardín al aire libre, rodeada de flores y delicadas luces. Todo parecía mágico. Emily caminó por el pasillo, sintiendo la mirada de los invitados. Pero solo vio a Brian de pie en el altar, con un traje a medida y una sonrisa llena de amor. Cuando llegó a su lado, Brian le tomó las manos y le susurró, «Estás espectacular». Emily sonrió, con el corazón latiendo con fuerza. El oficiante empezó a hablar, pero ella apenas podía concentrarse. Lo único que importaba era el hombre que tenía frente a ella, el hombre que había cambiado su vida de maneras que jamás imaginó. «Emily, ¿aceptas a Brian como tu esposo para amarlo y honrarlo toda la vida?» Lo miró a los ojos y sintió una oleada de certeza. «Sí». «Brian, ¿aceptas a Emily como tu esposa para amarla y honrarla toda la vida?» La sonrisa de Brian se ensanchó. «Sí, para siempre». Su beso selló la promesa y el sonido de aplausos y vítores de amigos y familiares llenó el aire. Pero Emily solo sintió a Brian, sus manos acariciándole el rostro con ternura, la calidez de saber que había encontrado su hogar. La recepción estuvo llena de risas y alegría. Oliver pronunció un emotivo discurso, diciendo que nunca había visto a Emily tan feliz y que Brian había ganado no solo una esposa, sino también un hermano. Brian, siempre juguetón, respondió que nunca quiso un hermano menor, pero que tal vez haría una excepción con Oliver. Bailaron toda la noche, rieron, brindaron y celebraron el comienzo de su nueva vida juntos. Al final de la noche, cuando por fin estuvieron solos, Brian abrazó a Emily con fuerza. «Ya eres oficialmente mi esposa», dijo Emily con una sonrisa, apoyando la cabeza en su pecho. «Y eres oficialmente mi esposo». Brian se inclinó y la besó con ternura.
Gracias por cambiarme la vida. Ella lo miró con cariño. Tú cambiaste la mía también. Y sabían que, pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. Para siempre. ¿Qué te pareció la historia de Emily y Brian? Comparte tu opinión en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Cuál es tu puntuación? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir todas nuestras historias. Y no olvides ver más historias conmovedoras haciendo clic en la pantalla final.